Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los amigos que nos siguen semana a semana por la señal de Somos Salta. Así es. Bueno, largamos la primera entrevista. Largamos con la primera entrevista porque tenemos una gran noticia para compartir con nuestros amigos televidentes, ya que se va a realizar en nuestra ciudad de Gonzalo el primer Congreso Nacional de Derechos Humanos. Así es. Durante este año han habido distintas jornadas preparatorias, pero ya está llegando la gran fecha. Así es, ¿verdad? Está llegando la gran nuestros fecha. Invitados. Está con nosotros Jorge Chagra. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Amigo de la casa. Y también está con nosotros Marta Bustos. ¿Cómo está? También otra amiga de la casa. Otra amiga de la casa. Llegamos a la gran fecha, decíamos, Marta. Llegamos a la gran fecha, el día 6 y 7 de diciembre se hace el primer Congreso Nacional de Derechos Humanos. El título que le hemos puesto es Bicentenario Argentino y sus derechos humanos, ¿cuáles fueron las conquistas y ausencias? La gran pregunta que va a surgir de ese Congreso. Efectivamente. Bueno, son 2 jornadas completas, tenemos una diversidad de participantes y las temáticas también son amplias y son diversas. Así es, la verdad que van a ser 2 jornadas intensas. Estaba viendo acá el listado de disertantes internacionales, nacionales, locales, de primera línea. Y algunas sorpresas que no vamos a decir. Efectivamente. Vamos a ver qué pasa. Así es. Disertantes variados, internacionales, nacionales y locales. Entre los internacionales, ¿a quién destacamos? Entre los internacionales tenemos a Lilian Landeo, es una ex funcionaria de la OIT, es especialista en el convenio 169. ¿Qué es el convenio para El convenio 169 trata todo lo que es el derecho indígena. Ajá, ¿sí? Bueno, ahora es consultora de la OIT y ella viene de Perú. De Perú, De claro. Perú, es nuestra disertante internacional en el tema. Como también lo tenemos al cónsul general de Bolivia, me van a permitir leer el nombre porque entre tantos nombres me Claro. pierdo, Ramiro Tapia, Sí. que es el cónsul general, no es el cónsul en Salta, sino es el cónsul general de Bolivia en Argentina. Tenemos visitas nacionales también. Sí, también hay visita nacional y bueno, nos sentimos orgullosos de que Nora Cortiñas, la niña fundadora de Plaza de Madre, esté presente en nuestro congreso, ¿no? Sí. Creo que eso es algo importante, algo lindísimo para Salta, poder contar con esa presencia y más en este primer congreso nacional. Así Claro. que estamos muy contentos. Después, bueno, hay otras figuras de renombre como la doctora Patricia Digilio, que hace temas muy novedosos, todo lo que es bioética, fertilización in vitro, todas estas cuestiones que están tan al borde de la ética jurídica, ¿no? Que no sabemos si son derechos, si no son derechos, qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, qué se debe. No, porque es una ciencia que constantemente, ¿no es cierto?, se está actualizando, hay avances en materia tanto legislativa como también como jurisprudencia. Y déjame, Gonzalo, compartir con los televidentes los temas a tratar para aquellos que se quieren inscribir. Recordemos, va a ser el 6 y 7 de diciembre. La inscripción en el Colegio de Abogados, ¿no es así, Marta? En el Colegio de Abogados lo pueden hacer en cualquier sede a nivel provincial del colegio. Bueno, los del interior, fuera de la provincia, no sé si llega el programa, también lo pueden hacer a través de lo que es una cuenta de ahorro, que mandan un mail al mail de la comisión y ahí se les facilita la cuenta, hacen el pago y contra el ticket que lo mandan por mail para ya tener acreditado quién es el que depositó el valor. Entre los temas que tenemos, Gonzalo, es lesa humanidad y derechos humanos, infancia y derechos humanos, juventud y derechos humanos, naciones originarias y derechos humanos, género también se va a hablar, derechos económicos, políticos y sociales. Este también muy interesante, las instituciones, violencia institucional y derechos humanos. Así hemos sido noticias desgraciadamente en Salta todo este año, con muchas noticias relativas a la policía, ¿no? A la policía hemos tenido muchas noticias y tenemos un fallo muy interesante que no lo quiero tocar yo ahora porque una de las disertantes lo va a tocar en Tartagal respecto a este tema de lo que es violencia institucional. Bien. Bueno, y finalmente, derecho constitucional y derechos humanos diversos ponenciistas. Diversos ponenciistas, que es lo que significa que las personas que quieran presentar sus ponencias las pueden hacer, tienen una fecha, si bien en principio se la había fijado hasta el 25 de noviembre, hemos extendido la fecha hasta el 1 de diciembre para que presenten sus ponencias. ¿Tienen que ser abogados como requisito? ¿Algún requisito en particular? No tiene que ser abogados. Abierto a todo el público. Abierto a todo el público, son derechos humanos y nos alcanza a todos. Como fueron las jornadas preparatorias, también recordemos, ¿no? Abierto a toda la ciudad. Que eso era, Abierto a todo el público. Esa era la impronta, ¿no? La característica de estas jornadas. Exactamente. Sí, bueno, hay varias personas, ¿no? Filósofos, antropólogos que también están interesados. Bueno, una cosa que queremos agradecer desde la comisión es la gran ayuda que nos están brindando distintas instituciones, por ejemplo la UNSA, la Universidad Católica de Salta también, que van a, no solo nos apoyan, sino que van a participar como disertantes, como
como miembros de este congreso, así que bueno, es importantísimo. Y en cuanto a las ponencias, también han llovido las solicitudes, así que bueno, tuvimos que ampliar también el tiempo por el pedido de las personas, ¿no? Así que... He de destacar también los disertantes locales, digamos. Sí, disertantes locales. Estaba viendo los nombres aquí de personas que trabajan desde la función pública, desde la academia, desde como abogado litigantes en esta temática. Natalia Huira, defensora oficial, María José Miranda, curadora, Verónica Paventa, secretaria de Corte. Secretaria de Irma Corte. Silva, presidente del Colegio de Psicólogos, también presente. Exactamente, también. Victoria Liendro. Victoria Liendro, Sí. que es activista, que también es importante desde ese sector. Norma Navarro. Norma Navarro es una antropóloga, va a tratar un tema muy interesante de la prueba en lo que es naciones originarias, que es el término correcto. Después... El doctor Villalba también, Eduardo el Pato, Eduardo fiscal, Villalba. que él va a hablar todo el tema de lesa humanidad, ¿no? Y Va de a la estar en Católica. primera mesa, va a hacer la apertura. Está el decano de la Facultad de Derecho. Está el decano de la Facultad de Derecho, el doctor Omar Carranza, y también se nos suma el doctor Gustavo Barbarán. Así O sea, es. tenemos participación de todos toda los la ámbitos comunidad. académicos y de toda la comunidad. Realmente, Y también sí. lo tenemos al magíster, al filósofo Hernán Ulm, que nos va a hablar sobre las nuevas subjetividades. Ana Siemens, no quiero dejar de Magíster también. nombrarla, Sí, que sí, es sí. también magíster. Pablo Solá, el doctor Rodrigo Solá. Es tutor también de la especialización de... Muy Sí, muy interesante. variado. Muy interesante. La verdad que Cerrando el año, la comisión a un gran full. evento, un A gran full, evento. un gran evento Y para tenemos hacer. el orgullo de que este gran evento se va a hacer en una gran sala de conferencias que acaba el Colegio de Abogados de inaugurar, ¿no? Acá en el Exactamente. predio de la Ciudad Judicial. Sí. Capacidad para 450 personas, así que seguramente estará colmada porque se está viviendo esto con mucha expectativa. Sí, mucha Sí. expectativa, y tenemos solicitud de pedidos de informe desde varias provincias: Catamarca, Rioja, Jujuy, Tucumán. Bueno, Sí, esto así que- también, no sé que sí. sería importante hacer un reconocimiento al expresidente, ¿no? El doctor Romani, que en su momento, cuando asumo la coordinación de esta comisión, sus palabras fueron: quiero que hagamos el sueño del Congreso Nacional. Y de ahí que no se paró de trabajar la comisión. Empezamos de cero, éramos poquitos y cada vez fuimos creciendo. Empezamos con las jornadas, se nos sumaron varias personas, y hoy llegar a este sueño que realmente es grandísimo, ¿no? Así es. Y bueno, le agradecemos muchísimo. Nosotros estaremos ahí con las cámaras, trataremos de estar como siempre. Ahí vamos a estar cubriendo. Y Sí, así sí. que Invitamos a toda la ciudadanía, porque esto es abierto al público, Sí. no solamente a abogados. Así Este que bueno. Congreso Nacional. ¿Te parece? Te agradecemos muchísimo, Jorge, también Marta, ya sea 6 y 7 de diciembre, estén atentos. Acérquense al Colegio de Abogados, ingresen a nuestra página que va a estar toda la información al respecto. Sí. Y tenemos que hacer la primera pausa, Gonzalo, Vamos a en la el primera cuarto pausa. intermedio. Ya volvemos, quédese. Dame un beso, no hablemos, pensemos qué dulce que sos. Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste. El padecimiento mental es algo que le pasa a unos pocos. Las personas con padecimiento mental deben ser aisladas. El padecimiento mental es irreversible. No te creas esos mitos. Vivimos en un mundo lleno de prejuicios que es mejor combatir. Todos podemos necesitar en algún momento atención en salud mental. Tenemos derecho a vivir en la comunidad, tomando nuestras propias decisiones. Con la asistencia profesional y el apoyo de todos,
La recuperación es posible. Ley Nacional de Salud Mental número 26.657. Te vamos a contar cuáles son tus derechos y responsabilidades como asegurado. Cuando contratás un seguro, tenés derecho a recibir el certificado de cobertura al momento y la póliza dentro de los 15 días corridos. También podés actualizar los montos asegurados para que en caso de siniestro te indemnicen por un valor actualizado. En caso de seguros de vida, designar beneficiarios, sean herederos legales o no en el momento de la contratación, los cuales podrás modificar posteriormente. También tenés responsabilidades al contratar un seguro. No cumplirlas puede ocasionar el rechazo del pago de un siniestro. Cuando contratás un seguro, tenés la responsabilidad de realizar el pago del seguro en tiempo y forma, leer cuidadosamente la póliza y comunicar cualquier observación a tu productor asesor de seguros o a tu aseguradora dentro de los 30 días. Pasado ese tiempo, das consentimiento al contrato. Realizar la denuncia del siniestro dentro de los 3 días de ocurrido o de haber tomado conocimiento del mismo. En el caso del seguro automotor, siempre circular con el comprobante de seguro obligatorio vigente. Segmento de novedades, de noticias institucionales, Roque. Tenemos cosas para comentar. Así es, Gonzalo. Tenemos unas noticias para comentar de las actividades que se están realizando y que también forma parte el Colegio de Abogados. Recordemos que este 24 de noviembre, Gonzalo, va a venir a Salta Gabriela Arias para dar una conferencia respecto y titulada Amor Insecuestrable, y recordemos que es un caso de la vida real. Gabriela tenía 3 hijos, estaba casada, viviendo en Guatemala, con su marido era de la religión musulmán. Se habían peleado y él decidió llevarse a los hijos. Así es, de ahí viene toda una batalla judicial de Gabriela Arias Uriburu, ¿verdad? Bueno, y para tratar de este tema va a dar una conferencia magistral en el aula magna de la Universidad Católica de Salta. Recordemos entonces, 24 de noviembre, este 24 de noviembre a las 17 horas en la Universidad Católica. La asistencia es gratuita, abierta a toda la ciudadanía. Bueno, estamos viendo imágenes en este momento porque la formación continua que brinda el Colegio de Abogados no se detiene ni siquiera los fines de semana. No. Acá estamos viendo la diplomatura del abogado del niño que se está desarrollando. Acá estamos viendo fotos de la clase del sábado 12 de noviembre. Realmente de destacar la concurrencia y ese afán realmente importante, ¿no? De que los profesionales no descansan el fin de semana, sino que siguen preparándose y formándose, ¿no? Y también, bueno, está continuando la formación de los mediadores, Gonzalo, también los sábados, también vemos fotos ahora en pantalla, donde vienen realizando varias clases para esto tan importante que tienen con la mediación, que recordemos es una metodología que a partir del año 2009 es obligatoria en ciertas materias, sobre todo en materia civil, antes de ir a un juicio. También la diplomatura de laboral, acá estamos viendo una foto, un docente acá al lado del banner del Colegio de Abogados. También se desarrolló el viernes 11 de noviembre. ¿Y para el interior tenemos algo? Sí, bueno, tenemos también para el interior un curso en Tartagal. Recordemos a todos los amigos que nos siguen por la señal de Cablevisión, como estamos viendo ahora en pantalla el banner, el flyer, se va a dictar la jornada de capacitación académica que organizada por la Asociación de Jueces y el Colegio de Abogados de Procuradores de Salta. Él va a auspiciar también la Escuela de la Magistratura. El lugar va a ser el Hotel Alto Norte, así que tomen nota, estén atentos. Y los temas van a ser, habeas corpus, va a disertar Luis Félix Costa; recurso de amparo, va a disertar Marcelo Domínguez; y propiedad indígena y criolla, va a disertar Víctor Manuel Fernández Esteban. La fecha 22, 23 y 24 de noviembre. El costo va a ser 400 pesos para profesionales del distrito Tartagal, 300 para jóvenes abogados, 200 para estudiantes, lugar de inscripción en la Escuela de la Magistratura. Excelente, entonces. En el apuro no hemos mencionado al artista del mes. Así es, Gonzalo, está con nosotros Federico Kichman, quien ha prometido venir al próximo programa. Estábamos viendo ahora un óleo en este momento, quien ya estuvo el año pasado, recuerdo, con nosotros, y renovó el compromiso con una nueva obra, unas nuevas series que está presentando, y desde luego que la semana que viene lo vamos a tener acá en el estudio para charlar respecto a su obra. Vamos a una pausa, Roque. Hacemos una pausa en cuarto intermedio, ya volvemos, quédese por Somos Salta.
Fortalecer y respetar los derechos humanos está en tus manos. El derecho a la igualdad y no discriminación reconoce y valora las diferencias entre las personas, sin importar su orientación sexual, edad, género o nacionalidad, religión y etnia, o si se trata de personas de pueblos indígenas o con alguna discapacidad. Todas y todos tenemos los mismos derechos ante la ley. Hacer valer y difundir los derechos humanos está en tus manos. La prematurez se puede prevenir en muchos casos por medio del control del embarazo al que tienen derecho todas las mujeres. Los recién nacidos prematuros tienen derecho a nacer y a ser atendidos en lugares adecuados. El recién nacido prematuro tiene derecho a recibir atención adecuada a sus necesidades. Cada paso en su tratamiento debe ser dado con visión de futuro. Los recién nacidos de parto prematuro tienen derecho a recibir cuidados de enfermería de alta calidad, orientados a proteger su desarrollo y centrados en la familia. Seguimos en cuarto intermedio. Roque, bueno, la noticia de mayor impacto en estos tiempos ha sido las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Así es, bueno, contra todo pronóstico que teníamos acá desde Salta, humildemente, parecía que Hillary Clinton iba a ganar, pero bueno, finalmente Trump se impuso. Y bueno, y con las connotaciones que esto trae, ¿no es cierto?, para nuestra región y para todo el mundo. Para hablar de este tema hemos convocado a Carlos López Sanabria, abogado, diplomático. Ha estado en distintos destinos como Pakistán y en Estados Unidos precisamente, Carlos. Así es. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por venir, Carlos. Muchas gracias por la invitación. La primera pregunta, ¿por qué ganó Donald Trump? Yo creo que es un gran misterio por qué ganó Donald Trump. No, quizá yo, por mi corta experiencia en los Estados Unidos, creo que la victoria de Donald Trump se explica por un cierto cansancio, un cierto hartazgo de la sociedad norteamericana, de la sociedad estadounidense. Creo que realmente fue una sorpresa para todos. Yo estaba convencido de que no iba a ganar. Siempre me equivoco cuando hago estos vaticinios electorales. Creo que lo que se vio, el resultado de las elecciones de Estados Unidos, es una sociedad estadounidense profundamente estadounidense. El viejo WASP, el White Anglo-Saxon Protestant, que es la clase, los blancos, digamos, por decirlo así, que han manifestado un cierto hartazgo a políticas que podrían llamarse más progresistas y también a la corrupción, ¿no? Hillary Clinton y el Partido Demócrata tuvo varios hechos de corrupción que realmente cansaron a la sociedad. Y después, en los últimos años de Obama, lo que hubo es un recrudecimiento del racismo. No sé si ustedes se acuerdan, pero hubo varios casos de policías que literalmente asesinaron a habitantes de color de los Estados Unidos, y represalias también contra policías. Entonces, creo que había una suerte de cansancio, y sobre todo la figura de Hillary Clinton muy cuestionada por la corrupción. Bueno, y también el tema de los mails que saltaron, ¿no?, respecto a la vinculación con ISIS, que bueno, también fue una gran noticia. A días de las elecciones. No sé si también ellos ahora tienen que ver o no, quizás una sociedad que está más ajena a la política internacional. La sociedad, el americano, el norteamericano medio, el estadounidense medio, está totalmente ajeno a la política internacional. No es un tema del que se habla. En Washington se hablaba de eso, pero Washington es un lugar especial. El norteamericano medio no habla de eso, no habla de política internacional, pero sí este tema yo creo que tuvo mucha incidencia, porque lo que surgía de esos mails es que ella había estado haciendo negocios personales a través de la política exterior norteamericana en Medio Oriente. La campaña electoral también, digamos, ha sido virulenta, una campaña sucia, poco común en Estados Unidos, ¿o me equivoco?
La campaña sí ha sido virulenta, no sé si poco común, la verdad que no tengo así una memoria en detalle de otras campañas, sí fue mucho más virulenta que la campaña en la que ganó Obama, claro. Incluso cuando ganó George Washington, George Washington hijo, pero sobre todo creo que fue una campaña con muy poca discusión de ideas. Y Trump apeló constantemente a los sentimientos, o yo diría a los resentimientos más profundos de la sociedad, ¿no? Apeló a las broncas, a los odios, a los rencores. A las fibras más íntimas. Sí, supo tocar esa fibra. A la fibra más íntima, pero a la parte negativa de la fibra íntima de cualquier ser humano. Y bueno, perdón que te lleve de vuelta a un tema que ya nos estabas comentando, pero quería saber también si lo ves como una movida, esta elección, este cambio anti-establishment, ¿no? Como mencionabas al principio del programa, porque es un candidato que no viene del Partido Republicano, no forma parte del sistema. No, del sistema político. Exacto. Si lo ves en similar sintonía con lo que sucedió con la primavera árabe, con lo que sucedió en Grecia, con lo que sucedió con el Brexit, o también sigue siendo un fenómeno lo que sucede en Norteamérica, un fenómeno aparte de lo que sucede en el resto del mundo. Mira, la verdad no había pensado la verdad que es una pregunta interesante. Quizás que sí pueda encolumnarse dentro de estos fenómenos que vos mencionabas, con naturalezas totalmente distintas, pero sí quizás que expresan un cierto cansancio, un cierto hartazgo de la sociedad civil frente a los sistemas de gobierno. Yo soy un convencido que la democracia es el mejor de los gobiernos, el peor de los gobiernos, salvo todos los demás, como decía Churchill. Todavía no hemos generado otra opción mejor que la democracia, pero también creo que la democracia está faltando a su representación. Cada vez la democracia representa menos al ciudadano común. Entonces, en las discusiones donde se toman las decisiones de la gran política, influyen mucho más intereses que el bienestar del ciudadano común. Hubo una marcada preferencia de nuestras autoridades nacionales hacia una de las candidatas, hacia Hillary Clinton, digamos, Malcorra, presidente Macri y demás. ¿Cómo viste eso? Me parece que como ciudadano no norteamericano, yo también hubiese hecho esa opción. ¿Por qué? Porque Trump, al igual que Bush, es una línea de pensamiento de la política norteamericana muy focalizado en los intereses nacionales propios, que no dudan en ejercer todo el poder de ese país, que es muchísimo, en el mundo, con tal de conseguir esos intereses nacionales. ¿No fue arriesgado hacer esa suerte de promoción? Puede ser que haya sido arriesgado, pero todo indicaba que iba a ganar Hillary Clinton. Claro. Quizás fue un poco apresurada la clara manifestación por un candidato, pero también yo creo que, o sea, en mi caso, y creo que en el caso de muchos diplomáticos argentinos, había una cuestión casi de deseo de decir, por favor, que no gane Trump, por lo que puede llegar a suceder en el mundo. Y ganó Trump, ¿y qué puede suceder en el mundo? Ahora, yo pensando un poco y leyendo algunos comentarios de líderes republicanos y viendo un poco la conformación del proceso de toma de decisiones de los Estados Unidos, hago votos para que el sistema político norteamericano le ponga cierto límite a las acciones de Trump. No nos olvidemos, Bush hizo lo que los neoconservadores consideraban lo mejor para Estados Unidos, y hoy tenemos en el mundo una guerra en Irak que no se acaba y una guerra en Afganistán que no se acaba, con miles de muertos. Entonces espero que el sistema político le ponga cierto... con mayorías a favor en el Congreso y demás. Sí, tiene mayorías a favor, pero los líderes republicanos de más peso no lo siguen, porque él es un ajeno a la política. En ese sentido él es alguien que no viene del Estado. Sus promesas electorales van a quedar en promesas, entonces son difíciles de que se realicen. Yo creo que, bueno, no sé si van a quedar en promesa o no, pero sí creo que va a haber que se le va a poner un coto a las acciones que Trump sabe que él no puede cumplir lo que está diciendo. Exacto. Él sabe que no lo puede hacer,
y creo que... Pero decirlo le ganó sus votos. Sí, absolutamente. ¿Cómo viene ahora la relación Argentina-Estados Unidos después de...? No, yo en ese sentido creo que lo que dijo la canciller Malcorra está bien. Dijo, bueno, ahora veremos de trabajar con Trump. Sí, conversaron nuestro presidente ya por teléfono. Sí, ya conversaron, tuvieron una conversación de 15 minutos que en el ambiente de las relaciones internacionales es una charla importante. Y lo que tiene que hacer cualquier gobierno de cualquier país es decir, bueno, en el otro país con quien tengo que hablar y negociar se sentó este señor porque el pueblo lo eligió y hay que trabajar con... Ahora, bueno, y también respecto a lo que se decida, ¿no es cierto?, Trump con ciertas políticas que iba a proponer y que iba a llevar adelante una vez que sea presidente. Se habló mucho, bueno, como decía Gonzalo, respecto al tema de la inmigración. En Argentina también tuvo una réplica y esta semana está haciendo noticias y tratado en distintos medios respecto también que Argentina tendría que cerrar sus fronteras o al menos exigir una reciprocidad. Vos como diplomático, y ves que esto puede afectar las relaciones entre los países, de qué cierta manera, si existe alguna forma de controlar eso, ¿no? A ver, como diplomático creo que el principio de reciprocidad es fundamental, claro, ¿no? Efectivamente. Es decir, yo como país te trato de la misma forma en que vos me tratás, o al yo tratarte de una determinada forma, espero y exijo que me des un trato recíproco. Eso como diplomático, como ser humano, creo que lo que hay que hacer es abrir los países, ¿no? Abrir el mundo en realidad, porque el ser humano es un habitante del mundo. Borrar fronteras. Yo creo que hay que ir hacia eso, ¿no? Quizás soy políticamente incorrecto, pero me parece que las fronteras, los pasaportes, toda esta cuestión han sido creaciones absolutamente antinaturales, ¿no? O sea, el hombre debiera tener, y yo creo que tiene el derecho natural de moverse en el mundo. Lo que sí, eso no implica no controlar, no tomar ciertas medidas, pero la migración en sí está demostrado que no genera daños. Y ver al inmigrante también como un problema, ¿no? Es una atención por las cosas que ya hemos vivido. Sí, hay algunos dichos populistas. El senador Pichetto, básicamente, que defendió toda la política migratoria del gobierno anterior, sí, y ahora borra con el codo todo lo que escribió con la mano en aquellos años. Sí. Y yo creo que eso también es una apelación a los sentimientos más negativos que hay, que los tenemos todos como seres humanos. Yo creo que lo que hay que apelar es a lo más alto que cada uno de nosotros tenemos como seres humanos, que tenemos, y no a lo más bajo. Y yo creo que la hermandad es un valor mucho más importante que la segregación y la diferenciación por raza y demás, que no tiene demasiado sentido. Muchas gracias, Carlos, por tu concepto, sí, por tu opinión muy valiosa, tu aporte al programa. Muchas gracias. Te agradecemos muchísimo, Carlos. Sí. Hacemos una nueva pausa, Gonzalo, la última en cuarto intermedio. Quédese, ya vamos con el final del programa, con el último bloque, con Luciano Tato. Ya volvemos. Industria Nacional. Después de muchísimos años volvemos a Salta. Vamos a hacer una actuación gracias a Mariana Frías Silva, convocando a todos los salteños para la recuperación de su nietita Milagros Maya, el viernes 18 de noviembre en la Rural de Salta. Por favor, los queremos a todos allá. Y como dijo Pedro, no se olviden de venir a la Gran Cena Show para bailar y cantar todos los temas de Industria Nacional con nosotros y con ustedes, todos juntos y a divertirnos. No se olviden, viernes 18 de noviembre en la Rural de Salta. A beneficio de Milagros Maya. Todos los salteños allá. Viernes 18 de noviembre en la Rural de Salta. Gracias. Besos a todos. Por siempre, amigos. Por siempre, amigos. Por siempre. El padecimiento mental es algo que le pasa a unos pocos. Las personas con padecimiento mental deben ser aisladas. El padecimiento mental es irreversible. No te creas esos mitos. Vivimos en un mundo lleno de prejuicios que es mejor combatir. Todos podemos necesitar en algún momento atención en salud mental. Tenemos derecho a vivir en la comunidad, tomando nuestras propias decisiones. Con la asistencia profesional y el apoyo de todos, la recuperación es posible.
Ley Nacional de Salud Mental número 26.657. Te vamos a contar cuáles son tus derechos y responsabilidades como asegurado. Cuando contratás un seguro, tenés derecho a recibir el certificado de cobertura al momento y la póliza dentro de los 15 días corridos. También podés actualizar los montos asegurados para que en caso de siniestro te indemnicen por un valor actualizado. En caso de seguros de vida, designar beneficiarios, sean herederos legales o no en el momento de la contratación, los cuales podrás modificar posteriormente. También tenés responsabilidades al contratar un seguro. No cumplirlas puede ocasionar el rechazo del pago de un siniestro. Cuando contratás un seguro, tenés la responsabilidad de realizar el pago del seguro en tiempo y forma, leer cuidadosamente la póliza y comunicar cualquier observación a tu productor asesor de seguros o a tu aseguradora dentro de los 30 días. Pasado ese tiempo, das consentimiento al contrato. Realizar la denuncia del siniestro dentro de los 3 días de ocurrido o de haber tomado conocimiento del mismo. En el caso del seguro automotor, siempre circular con el comprobante de seguro obligatorio vigente. Estamos en cuarto intermedio, Roque, para recibir a uno de nuestros invitados. Así es, Gonzalo, bueno, un gusto que nos estamos dando y que hace mucho tiempo que lo queríamos dar. Siempre charlábamos en la producción para tratar de lograr esta entrevista y bueno, lo tenemos acá con nosotros. Así que vamos a compartir 2 etapas de esta entrevista. Así es, Luciano Tanto, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo está, Luciano? Gracias a ustedes. Una persona pública muy conocida, digamos, de los medios. Bueno, la verdad que un placer recibirlo acá en el programa del Colegio de Abogados. Igualmente, bueno, como compartimos el hecho de que la opinión pública habla mal de abogados y periodistas, podemos entendernos. Así es, estamos ahí. Estamos ahí. Bueno, tenemos una sección en este programa que se llama La Confesional. Entonces, nos sentamos a los invitados, le hacemos preguntas cortas y exigimos del invitado preguntas cortas. Culpable. Así es. Lo invitamos a La Confesional. ¿Se anima, Luciano? Bien, ¿cómo no? Bueno, vamos, una breve placa nosotros. Hacemos una placa del consultorio gratuito del Colegio de Abogados. Usted sabe, si tiene alguna duda, siempre antes de hacer o firmar cualquier cosa, siempre consulte con su abogado. Así es. Y ya volvemos entonces con La Confesional de Luciano Tanto. Momento de confesional, estamos con el periodista Luciano Tanto. Listo, Luciano, para la confesional. ¿Promete decir la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Muy bien. En el periodismo salteño, ¿todo tiempo pasado fue mejor? No, el tiempo del periodismo va cambiando y es mejor y peor al mismo tiempo, porque depende de quién lo recibe, saber si es mejor o peor. Es un oficio de equilibristas y el impacto de la sociedad que se causa con el periodismo es al mismo tiempo peor y mejor. Bueno, ¿qué prefiere? ¿La gráfica, la televisión, la radio? En realidad la única preferencia del periodismo es la palabra, no importa cómo se transmita. La base periodística es la curiosidad y las ganas de contarlo. Del resto se encarga la opinión pública. Que el día del periodista sea gracias a un abogado, ¿dice algo? No, en realidad hay muchos abogados que hacen periodismo y pocos periodistas que hacen abogacía por razones obvias, pero creo que atienden a lo mismo, ¿no? Asistir a las pulsiones de la sociedad y en eso evidentemente se parecen muchísimo. En cuanto a la verdad y toda la verdad, ¿el periodista tiene la obligación de decir toda la verdad o se tiene que guardar algo? La verdad es la honestidad en el caso del periodismo. Hay que ser honesto en lo que uno plantea y veraz en cuanto a la información que se da. No tiene por qué ser neutral, no existe la información neutral. Los hechos se suponen neutrales e independientes y sabemos que no lo son porque son interpretables. Lo que tiene que contar es lo que cree realmente de lo que pasó y no ponerlo al servicio de otra idea. La relación periodismo y justicia. Buena y mala es como el hecho de la primera pregunta, porque la justicia, que es quizás la idea más poderosa de la civilización, implica las normas para la convivencia en una sociedad libre, integrada por ciudadanos libres.
Y de ahí a la aplicación hay un trecho largo, y de hecho la corporación, la aplicación de justicia en términos prácticos es a la vez un negocio y debería ser un servicio público. Y ahí es donde se cuela la crítica periodística al funcionamiento del derecho, ¿no? Bueno, tiene muchos años en el ejercicio de periodismo. ¿Le queda todavía algún sueño por cumplir en esta profesión? Que siga entusiasmándome, con eso alcanzaría. Es decir, las ganas de contar lo que pasa es lo que lo alienta al periodista, ¿no? Cuando uno se cansa de eso y tranza o se acerca al poder es porque ya el oficio no le interesa más. Una anécdota de su carrera periodística que quiera compartir. Una anécdota, muchísimas. Voy a contar una que tiene que ver con la política. Alfonsín, yo trabajaba en una agencia internacional en Roma. Alfonsín iba a ir a hacer su gira de precandidato. Me llama Hipólito Yrigoyen, el Yrigoyen que fue legislador descendiente de Hipólito, que estaba exiliado en París y que nos habíamos conocido en Roma, y me dijo: va a ir Alfonsín, ¿le podés dar una mano? Y le dije: sí, cómo no. Dice: va a ir 2 días. ¿Cómo 2 días? Hagamos algo serio, tiene que ver a sindicalistas, al gobierno, a partidos políticos. Le gustó la idea, lo hicimos. Y la primera cosa que yo le dije a Alfonsín, digo: pero no está perdiendo el tiempo, porque usted no va a poder ganar. Te hago una apuesta, Chango, que sí voy a ganar. Además dijo Chango, pensando que como yo venía de Salta, era más simpático, y entonces hicimos una apuesta teórica, porque no apostamos nada, y bueno, ya sabemos cómo terminó, ¿no? Perdí yo, por suerte para el país. Una esperanza que le quede como ciudadano. Recuperar lo que nunca tuvimos, una sociedad justa, democrática, libre, donde, por ejemplo, no haya pobreza, y que es uno de los mayores fracasos de la justicia. Donde hay pobreza no hay justicia, evidentemente. Brillante la confesional, ¿no? Sí, sí. Posiciones bien marcadas. Bueno, nosotros vamos a un spot de Poder Ciudadano que ha lanzado sus campañas de recursos transparentes y empezamos la entrevista con Luciano Tanto. Y los recursos no llegan a donde deberían llegar. Estos actos se naturalizan y la ciudadanía se siente impotente o los deja pasar. ¿Cómo podemos reconocer estos usos indebidos? Todos los días podemos ver ejemplos. Solo hace falta mirar con atención. Un funcionario que utiliza un vehículo oficial, público, para pasear con su familia o amigos. Un funcionario se queda con una parte de dinero destinado a fines públicos para beneficiarse a sí mismo, a sus amigos o a su partido. Un funcionario inaugura una obra pública, caminos, autopistas, hospitales, escuelas, plazas, etc., y la asocia a un logro personal o de su partido.
Seguimos en cuarto intermedio, bueno, luego de ver este consejo, este spot, campaña de recursos transparentes, una reflexión, ¿no? De cómo manejan nuestros funcionarios los recursos públicos. Y cómo desmanejan, ¿no? Y la ciudadanía que tiene que comprometerse y vigilar estos temas, ¿no? Bueno, hablando justamente de las cuestiones públicas y de la ciudadanía y el compromiso, que tenemos justamente entrevista con Luciano. Y bueno, para empezar a hablar un poquito de todos los temas, ¿no es cierto, Gonzalo? Así es. Y lo hemos convocado, Luciano, tanto porque nos interesa, usted como analista, crítico que es, ¿cuál es su visión sobre la justicia salteña? Bueno, un poco lo decíamos en la conversación previa. El tema de la justicia es un tema traicionado por la humanidad, no solamente en nuestro país, obviamente. En primer lugar, porque debería ser un servicio público. Así como el ciudadano común sabe que si se enferma, tiene a disposición los hospitales y médicos que el Estado le proporciona cuando no le alcanza el dinero. Debería existir exactamente lo mismo. De hecho, el concepto de servicio público también se analiza en términos de derecho. Exacto, sí. La provincia de Buenos Aires, recuerdo cuando Regreso a la Democracia había anunciado con bombo y platillo que iba a haber un servicio de justicia. Debería ser algo, tengo un problema con el vecino, voy a tribunales a explicar a ver cuál es el problema. Claro. La ciudadanía se espanta ante la palabra abogados y juicio. Y la palabra poder judicial. Exactamente. En vez de poder judicial, servicio de justicia, debería llamarse. Además que como es a la vez público y privado, a veces se confunde con el negocio, y ojo que no tengo nada contra la palabra negocio, al contrario, los orígenes de la civilización tiene que ver con el trueque y la creación de riqueza, pero existe efectivamente un peso a veces desproporcionado del interés económico en función de lo que son juicios y la búsqueda de un rédito que no tiene nada que ver con la justicia, ¿no? Sería la crítica más obvia que podría hacer al tema. Bueno, y en cuanto también a los poderes que estamos hablando también, que justamente sea de esos poderes donde vemos constantemente casos de corrupción y cómo la corrupción ya sea una costumbre, ¿no es cierto?, entre los ciudadanos, y parece ya ser que ya nada nos sorprende. Puede pasar cualquier cosa y que... Bueno, lo que pasa es que las culturas, las sociedades son hijas de su historia, y nosotros no tuvimos un pasado formado en un Estado, una monarquía, con una idea clara acerca de la libertad, la democracia y los derechos. Era una monarquía absolutista, periodos más o menos, pero básicamente España era el último orejón de Europa en términos de libertades, y así fue lo que le damos nosotros. Y por lo tanto, un país que fue fundado en el contrabando, ¿cuál fue la primera medida de la Junta de Mayo? Libertad de comercio. La palabra libertad y comercio, que se junta con lo que decíamos recién, negocio y defensa del derecho, era el primer reclamo, porque el monopolio del Estado circunscribía a la sociedad y tenía que por fuerza acudir a caminos ilegítimos y por lo tanto corruptos para poder comerciar, crear riqueza, etcétera, etcétera. Lo llevamos en nuestro ADN político, y superar eso va a costar mucho tiempo. En primer lugar, obviamente, porque los que llegan al poder están enviciados del mismo virus y por lo tanto se tolera. Por ejemplo, Salta es la ciudad donde se estaciona básicamente debajo del letrero que dice prohibido estacionar, y a nadie le preocupa, ¿no? Y cuando fracasamos en lo mínimo, evidentemente fracasamos en lo máximo. Claro, efectivamente, un cambio cultural, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se recupera la confianza en el Poder Judicial? Porque si vamos a los niveles, a las estadísticas que marcan la percepción de confianza o no, la justicia está, digamos, muy mal el ranking. Es cierto. ¿Cómo recupera la ciudadanía? En primer lugar, yo creo que los abogados deberían tener un protagonismo social que no tienen. Como corporación no se manifiestan nunca ante problemas concretos de la sociedad. Cualquier problema, todos los problemas, todos los días. Un comunicado, dice la parte de comunicacional. Denunciamos esto, inclusive haciendo mérito de la eventual oposición interna, que diga, hay un grupo de abogados que dice una cosa, el colegio como tal dice esta otra y lo hacemos público. Tal di que se hizo de manera corrupta, tenemos las pruebas, o hay denuncias, ¿por qué no se investigan? El Estado, el Poder Judicial está supeditado en Salta al Poder Ejecutivo, que es el dueño del destino de la Corte, que tiene un periodo muy breve, que por lo tanto el nombramiento depende de la simpatía política con el Poder Ejecutivo de turno. ¿Cómo lograr una opinión que aúna todas las posiciones ideológicas? Que hoy en día, y más con la famosa grieta que se dio, que en realidad siempre hubo grietas, siempre hubo divisiones, ¿no es cierto? Sí, pero tomar
partido significa declarar la propia postura, no importa que haya diferentes opiniones. Por eso decía, la corporación abogaderil debería fijar posición. En algunos países se hace. Dice el Colegio de Abogados que sobre este tema que está en este momento tratándose en tal lugar, tiene esta opinión. Después de un debate decidieron que, y eso falta. Lo mismo falta de la universidad, por ejemplo. Claro. Y esa anomia, que es un mal argentino, alcanza también a los abogados, evidentemente. Nadie se juega ni opina en favor o en contra, y sobre todo teniendo en cuenta que está vinculado la acción del abogado al ejercicio y organización de la justicia, la opinión pública tendría una opinión distinta si supiera que los abogados como corporación, en primer lugar, el matiz casi delictivo de la palabra corporación, como se lo usa en la Argentina, y pasar a ser un cuerpo en el cual se puede confiar porque expresa opiniones claras, aún si contradictorias, porque tienen oposición interna, pero se sabe lo que piensan, ¿no? Comparto plenamente. Yo creo que en eso tiene que trabajar no solamente el Colegio de Abogados, sino todos los colegios profesionales, cada uno en el ámbito de su competencia, ¿no? Claro, sin duda, pero los abogados atienden una cuestión abstracta, que es la justicia, que tiene dos hijas que deberían ser complementarias, pero que no lo son y se pelean entre sí, que son la libertad y la igualdad. A veces la igualdad es mal entendida y se supone que sacándole la plata a un sector y dándosela a otro se hace justicia, y no es necesariamente así, o viceversa. ¿Y la libertad de quién? ¿En función de qué cosa? Ser libre de ser rico, por ejemplo, y no pagar los impuestos. Y en cuanto a la sensación de justicia, ¿no? Si usted cree que la gente tiene una sensación de justicia, tiene cierta certeza de que ciertas verdades se pueden saber, tenemos casos importantes a nivel nacional como provincial que quedaron en la nada o que quedaron a medio resolver, ¿no es cierto? Estamos ahí. Sentencias que no conforman, en el caso de la francesa. Lo que pasa es que la justicia, entendida como eso, no existe como tal. En realidad es, como decía Platón, yo declaro que la justicia es la conveniencia del más fuerte. Y lo cita Kelsen en su libro ¿Qué es justicia?, haciendo difícilmente creíble que lo que se hace en realidad es poner fin a un conflicto, no necesariamente hacer justicia. La justicia, amparada por el poder del Estado, dice esto se acabó, el juez determinó, se acabó la discusión. No necesariamente es justo. Eventualmente muchas veces es absolutamente evidente que no hay justicia en muchos juicios. Pero de todas maneras también ahí tiene que ver la honestidad del oficio, ¿no es cierto? Así es. Y la capacidad de señalar, inclusive fuera y después de cualquier juicio, sobre todo si tiene interés público, de que las opiniones sigan emergiendo, aún si es inamovible el fallo final, ¿no? Claro, efectivamente. Usted hizo una declaración muy fuerte cuando se refería a la Corte de Justicia, digamos, que está en definitiva sometida al Poder Ejecutivo provincial y demás. Yo comparto su opinión, pero me gustaría conocer su opinión respecto al pasado. Digamos, usted es un analista político de hace tiempo y ha observado distintas cortes y distintos gobiernos provinciales. ¿Siempre ha sido así? Uno de las demoras de los dramas de la democracia es que no ha prosperado el sistema de independencia de los tres poderes, y mucho menos en provincias marginales y pobres como la del noroeste y Salta en particular. Si tenemos en cuenta algo que siempre digo, Salta fue próspera solo hasta 1810, cuando era nexo entre Lima y Buenos Aires, y ahí en más somos pobres. Hace 200 años que no despegamos. El poder político está basado en la personalidad del caudillo, que puede ejercerla con más inteligencia, mayor honestidad, pero que inclusive aquel con las mejores intenciones llega a la casa de gobierno y usos y costumbres termina siendo lo que hacía el anterior. Inclusive la propia calidad humana entra a jugarse de manera negativa en la medida que no va a romper un sistema que se va a oponer a esos usos y costumbres. Y por lo tanto tiene que ver con el crecimiento de la sociedad como tal, y ahí vamos a un capítulo que siempre se olvida, que es el de la educación, porque la libertad se enseña en la escuela. Y eso no sucede en Salta, evidentemente, ¿no? Exactamente. Bueno, y bueno, de esa riqueza, ¿no es cierto?, que hablaba de Salta, bueno, es más evidente por qué dejamos de crecer. Y en cuanto al sistema de la educación, ¿no es cierto?, ¿por qué fue decayendo de cierta manera, ¿no es cierto?, nuestra educación? La grandeza argentina está fundada en la educación organizada por Domingo Faustino Sarmiento. Fue el momento más grande. Ni el trigo, ni Maradona, ni la vaca hicieron grande la Argentina. La educación pública, un fenómeno increíble que hizo que la Argentina de fines del siglo XIX y principios del XX fuera la gran promesa blanca, por decirlo de alguna manera, de los desterrados de la tierra.
Desde Canadá a Tierra del Fuego, los europeos que escapaban, y no solo europeos que venían a esta tierra con esperanza, aquí es donde se escribió Mi hijo el doctor, era un analfabeto que venía de Calabria, de Galicia, tenía un hijo que podía mandarlo a la universidad, podía ser abogado o periodista, y bueno, y eso se cortó precisamente por la escasa calidad de la política argentina, que no cree en la democracia cuanto en el poder, entendido como uso exclusivo de posiciones de ganancia, no solo económica, también de poder, que en última instancia es una categoría superior de la economía, ¿no? Y eso no funciona. Lamentablemente tenemos que desterrar un pasado, hijo del absolutismo español, y incorporar ideas que precisamente explicaba Sarmiento. El gobierno argentino, ¿qué pasó con Artigas, con Uruguay? No quisieron ser sometidos al centralismo porteño porque sabían cómo venía la mano, para decirla en criollo. Claro. Y bueno, esa diferencia histórica, el país nuestro está fundado sobre asesinatos. Liniers asesinado, hasta Rucci, es lo mismo que si dijéramos que en Estados Unidos Washington mató a Lincoln, que lo mató a Jefferson, que lo mató... No. Bueno, 5 presidentes, o 4, ¿no? Pero no por asesinatos políticos, sino de sectores poderosos ajenos al sistema, antisistema. Claro. Aquí matábamos al rival político precisamente porque era un rival político. Liniers, héroe de las invasiones inglesas, fue matado porque seguía siendo español, a quien le debía sus cargos en cuanto francés, y ahí sucesivamente empezamos a crecer como país eliminando al rival políticamente. Le debemos la Constitución liberal a Urquiza. En los días posteriores a la aprobación colgaba rosistas en la Plaza de Mayo y en las calles. Claro. O sea, era al mismo tiempo civilización y barbarie, en la misma persona que había creado las condiciones de que se hiciera la Constitución, que se aplicó tarde y eventualmente mal, que permitió que fuéramos un país democrático, ¿no? Efectivamente. Hablamos de la justicia, hablamos de los abogados y de la crítica realmente que aceptamos, el papel, el rol que debe cumplir un colegio de abogados y de marcar y tomar posición en ciertos temas. Y el rol de los periodistas en Salta. ¿Cómo ve el periodismo en Salta? ¿Cumple su rol? Porque es... Bueno, hay un problema de hoy en día, la salvación de la información está dada por la tecnología, que ha hecho más progresos políticos que muchos políticos, ¿no? Es decir, la posibilidad de informarnos. Hoy en día uno puede ser editor de su propio diario. Sí. Si tiene una computadora y un abono a un servicio de internet. Exacto. Entonces puede leer el New York Times, el Tribuno, La Voz Seráfica, bueno, ya no sale el diarito de los franciscanos. No sale en versión digital tampoco. Efectivamente. Sí. Entonces, esa posibilidad es la que permite que el ciudadano tenga mayor información de la que nunca tuvo, sobre todo en una ciudad chica, donde el monopolio periodístico estaba dado entre grupos muy precisos, en general vinculados a la política. Exacto. Que tenían ese predominio. Hoy en día la libertad de información es una garantía que nos viene de afuera. Y otra cosa, hablando de afuera, todos los cambios en Salta, en provincias como la nuestra y el noroeste en general, nunca se generaron dentro de nuestras fronteras, siempre vienen de afuera. Tanto las leyes que se hacen en Buenos Aires, aún teniendo en cuenta legisladores provincianos que en Buenos Aires se liberan de sus prejuicios o intelectuales, que en provincias no son nada y que luego se destapan yendo a la capital federal. Y sabemos también que se habla poco de eso, hay una fractura enorme del país real, de la pampa húmeda, hecho por la inmigración, de gente que venía aquí a buscar la libertad y el progreso, y un país tradicionalista que creen en virtudes que se podrían discutir, que tienen que ver con de Córdoba al norte y otra Argentina. Claro. Y esa brecha se discute poco. Aquí no amamos la libertad, amamos más al poderoso que al democrático. Al que prospera, a veces de manera ilegítima, que al honesto. Y esa es una huella que nos marca muy profundamente. Bueno, se nos acaba el tiempo, desgraciadamente. Un placer, un gusto, muchísimas gracias. A usted, la verdad que un placer realmente, sí. Luciano, tanto. Yo recuerdo haber leído por ahí un consejo que daba un profesor de periodismo a sus alumnos sobre cómo hablar, digamos, y les decía, lo único que tienen que saber es saber de qué hablan, digamos. Y yo creo que Luciano tanto... sabe de qué sobre el tema. Bueno, sí. Muchas gracias, Luciano. Y Gonzalo, agradecemos a los amigos de Inolvidable, como siempre, los amigos con excelente catering, nos agasajan todos los programas, así que tenemos ahí la placa para que vayan y vean las exquisiteces que tienen. Así es. Hasta la semana que viene, Gonzalo, nos despedimos. Así es. Esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados.